Hola. En este vídeo hablaremos sobre los patrones de diseño. Primero que nada nos preguntaremos qué son los patrones de diseño. Los patrones de diseño son soluciones simples y elegantes a problemas específicos y comunes del diseño orientado a objetos. Es evidente que a lo largo de multitud de diseños de aplicaciones hay problemas que se repiten o que son análogos, es decir, que responden a un cierto patrón. Sería deseable tener una colección de dichos patrones con las soluciones más óptimas para cada caso. Los patrones de diseño no son fáciles de entender, pero una vez entendido su funcionamiento, los diseños serán mucho más flexibles, modulares y reutilizables. Entre los patrones de diseño se encuentran de creación, estructurales, sistemas y de comportamiento, siendo este último del cual explicaremos en este vídeo. Los patrones de comportamiento tienen ciertas características, tales como: están relacionados con el flujo de control del sistema. Ciertas formas de organizar el control en un sistema pueden derivar en grandes beneficios para la eficiencia y el mantenimiento del sistema. Proporcionan estrategias comprobadas para modelar la manera en que los objetos colaboran entre sí en un sistema. Viendo esto, explicaremos un poco sobre estos. La variación de la encapsulación es la base de muchos patrones de comportamiento. Cuando un aspecto de un programa cambia frecuentemente, estos patrones definen un objeto que encapsula dicho aspecto. Los patrones definen una clase abstracta que describe la encapsulación del objeto. Estos patrones de diseño están relacionados con algoritmos y asignación de responsabilidades a los objetos, encapsula uno de ellos y los hace intercambiables, permite que un algoritmo varíe independientemente de los clientes que lo usan. Los patrones de comportamiento describen no solamente patrones de objetos o clases, sino también patrones de comunicación entre ellos u objetos. A continuación se presentan una breve explicación de cada uno de ellos. Ahora hablaremos sobre los patrones de comunicación. De estos hay dos tipos: los que trabajan con clases y los que trabajan con objetos. Los patrones de comportamiento de clases usan la herencia para distribuir el comportamiento entre clases. Veremos algunos de estos. Template method, o método plantilla. Define en una operación el esqueleto de un algoritmo, delegando en las subclases algunos de sus pasos. Esto permite que las subclases redefinan ciertos pasos de un algoritmo. Aplicabilidad. Se usa para implementar partes invariantes de un algoritmo, y dejar a las subclases implementar el comportamiento que puede variar. Cuando tenemos un comportamiento común en diferentes clases, puede ser refactorizado para evitar la duplicación de código. Para controlar la redefinición de operaciones en las subclases. Ventajas y usos. La principal ventaja es que facilita la reutilización de código, por eso es fundamental este patrón en muchos frameworks. Otro uso particular se da en la creación de sistemas plugins. Por definición, este patrón garantiza la existencia de distintos métodos en una clase que pueden ser sobreescritos por un descendiente. Desventajas. Se puede producir ambigüedad si no se escribe bien. Si el método plantilla llama demasiados métodos abstractos, se cansará pronto de utilizar abstract class como superclase. Interpreter, o intérprete. Dado un lenguaje, define una representación para su gramática junto con un intérprete que usa la representación para interpretar sentencias del lenguaje. Participantes. Cliente. Construye el árbol sintáctico abstracto de expresiones no terminales, e instancias de la clase terminal expresión. Luego inicializa el contexto e invoca al interpretador. Abstract expresión. Es la clase abstracta a través de la cual el cliente interactúa con las expresiones. Terminal expresión. La implementación de la clase abstracta abstract expresión para nodos terminales en la gramática y el árbol de sintaxis. Non-terminal expression. Es otra implementación de la clase abstracta para nodos no terminales de la gramática y el árbol de sintaxis. Mantiene una referencia a la siguiente expresión e invoca el método interprete en cada uno de sus hijos. Context. El contenedor de la información que se necesita en distintos lugares del intérprete. Puede servir como un canal de comunicación entre distintas instancias de expresión. Aplicabilidad. Se utiliza cuando hay un lenguaje que representar cuyas sentencias se pueden representar como árboles. La gramática es simple, de lo contrario la jerarquía de clases resulta demasiado grande y compleja. La eficiencia no es un problema crítico, se obtienen soluciones más eficientes utilizando otras representaciones en lugar de árboles de análisis, como, por ejemplo, máquinas de estados, aunque estas se pueden generar a partir de árboles construidos con este patrón. Consecuencias.
Es fácil cambiar y ampliar la gramática. Resulta fácil implementarla. Las gramáticas complejas son difíciles de mantener. Añadir nuevos modos de interpretar expresiones. Ahora hablaremos de los que trabajan con objetos. Los patrones de comportamiento de objetos nos permiten analizar los patrones de comunicación entre objetos interconectados, como objetos incluidos en un objeto complejo. Cadena de responsabilidad. Evita ligar al emisor de una petición y al receptor de la misma, dando a más de un objeto la posibilidad de gestionar la petición. Encadena los objetos receptores y va pasando las peticiones a lo largo de la cadena hasta que un objeto la maneje. Están relacionados con el flujo de control del sistema. Ciertas formas de organizar el control en un sistema pueden derivar en grandes beneficios para la eficiencia y el mantenimiento del sistema. Aplicabilidad. Se une cuando hay más de un objeto que pueden manejar una petición, y el manejador no se conoce a priori, sino que debería determinarse automáticamente. Se usa cuando se quiere enviar una petición a un objeto entre varios sin especificar explícitamente el receptor. Se une cuando el conjunto de objetos que pueden tratar una petición debería ser especificado dinámicamente. Implementación. Implementación de la cadena sucesoria. Usando nuevos enlaces, con el patrón composite usando los enlaces existentes. Conexión de los sucesores. Los propios manejadores específicos serán los que se encargarán de reenviar la petición de forma incondicional. Las referencias deberán estar definidas. Representación de las peticiones. Uso de paso de parámetros o variables mediante una función manejadora, o hacer uso de clases. Orden. Encapsula peticiones como objetos, así permite parametrizar clientes con diferentes peticiones, auditar peticiones y deshacer operaciones. Aplicabilidad. Dar soporte para deshacer comandos, procesos de identificación, etc. Poner en cola y ejecutar comandos en momentos distintos. Desacoplar la fuente de una petición del objeto que la cumple. Descripción. Una aplicación que no use el patrón command tendrá que proporcionar una clase manejadora de código para controlar todos los eventos que puedan ocurrir. El patrón command encapsula los datos y funcionalidad necesarias para cumplir una acción o una petición específicas. Proporciona una separación entre cuándo hay que ejecutar una acción y cómo tiene que ser ejecutada. Ventajas. Desacopla la fuente o el disparador del evento del objeto que tiene conocimiento para ejecutar la tarea. Permite reemplazar los objetos command y receiver en tiempo de ejecución. Al ser los comando objetos normales, es más sencillo hacerlo, deshacer. Facilita la introducción de nuevos comandos, tan solo creando una nueva implementación de command. Iterador. Proporciona una forma de acceder a los elementos de un objeto compuesto secuencialmente sin conocer su diseño. Aplicabilidad. Proporcionar una forma uniforme, coherente e independiente de la implementación, con el fin de desplazarse por los elementos de una colección. Permitir el recorrido de múltiples colecciones, permitiendo que distintos clientes naveguen simultáneamente por la misma colección. Descripción. El interfaz iterator tiene las siguientes operaciones básicas: navegación, desplazarse hacia adelante, y quizás hacia atrás, recuperación. Obtener el elemento en la posición actual, control de fin de colección. Determinar si hay un elemento siguiente. Algunas versiones extendidas permiten eliminar el elemento referenciado. Ventajas. Se simplifica el acceso secuencial a los elementos de cualquier estructura de datos. Java 1.5 incorpora un for mejorado para iterar por los elementos de cualquier colección que implemente iterable. Inconvenientes. En estructuras de datos no ordenadas, conjunto, mapa, el orden de los elementos al recorrerlos puede ser diferente en diferentes recorridos, lo cual puede generar problemas si no se tiene en cuenta. Mediador. Define un objeto que encapsula cómo interactúan un conjunto de objetos. Las comunicaciones entre objetos se realizan a través del mediador. Aplicabilidad. Un conjunto numeroso de objetos se comunica de una forma bien definida, pero de manera compleja. Reusar un objeto se hace difícil porque se relaciona con muchos otros. El comportamiento de muchos objetos, que está distribuido entre varias clases, puede resumirse en una o varias por subclasificación. Ventajas. El mediator permite el comportamiento cooperativo que los objetos colegas no hacen o no puede proporcionar. El protocolo es multidireccional. Implementación. Omitiendo la clase abstracta mediator. No es necesario definirla cuando las clases colegas trabajan con un único mediador. La comunicación mediator-colleague. Los colegas tienen que comunicarse con su mediador cuando ocurre un evento de interés.
Resumen de patrón mediador. Implementar el patrón mediador indudablemente requiere más planificación y mucho más preparación que cualquiera de los patrones que hemos discutido antes. Sin embargo, en situaciones donde tenemos que controlar interacciones complejas, esto compensa ampliamente el esfuerzo en 3 vías. Primero, simplifica el mantenimiento, al localizar su posible comportamiento, en caso contrario se esparce entre diferentes clases en un mismo objeto. Segundo, evita la necesidad de acoplar los objetos. Tercero, esto simplifica la lógica al reemplazar las interacciones muchos a muchos entre controles individuales con interacciones uno a muchos entre el mediador y los colegas. Desventajas. El problema principal del patrón es que, especialmente al tratar con gran número de interacciones, el mediador por sí mismo se puede tornar muy complicado y dificultar su mantenimiento. Recuerdo. El patrón de comportamiento memento, un modelo para capturar y externalizar el estado interno de un objeto para restaurarlo más tarde sin violar el encapsulamiento. Puede ser usado en combinación con los patrones command e iterator. Sin violar la encapsulación, captura y externaliza el estado interno de un objeto, así el estado del objeto podrá ser restaurado a su estado anterior, además de que permite volver a estados anteriores del sistema. Observador. Define una dependencia de uno a muchos entre objetos, de forma que cuando un objeto cambie de estado se notifique y actualicen automáticamente todos los objetos que dependen de él. Estado. El patrón de diseño state se utiliza cuando el comportamiento de un objeto cambia dependiendo del estado del mismo. Por ejemplo, una alarma puede tener diferentes estados, como desactivada, activada, en configuración. Definimos una interfaz estado alarma, y luego definimos los diferentes estados. Estrategia. Define una familia de algoritmos, encapsula cada uno de ellos y los hace intercambiables. Strategy permite al algoritmo variar independientemente de los clientes que lo utilicen. Permite disponer de varios métodos para resolver un problema y elegir cuál utilizar en tiempo de ejecución. Visitante. Representa una operación que será realizada sobre los elementos de una estructura de objetos. Visitor permite definir nuevas operaciones sin cambiar las clases de los elementos sobre las que se realiza. Finalmente podemos concluir que los patrones de comportamiento son usados en la comunicación entre entidades, por lo cual lo hacen más fácil y flexible, además de que nos permiten definir con más claridad la comunicación e interacción entre los objetos de un sistema. El propósito de los patrones de comportamiento es reducir el acoplamiento entre los objetos. Es muy común que los patrones de comportamiento interacciones entre sí, así como entre los patrones de diseño de creación, estructural y de sistema. Esto sería todo y gracias por su atención.